Buenas tardes y bienvenidos. Damos comienzo a la sesión número 9 del curso de Metodología de Investigación de parte del licenciado Francisco Estrada Corral. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión y esperamos que sea de provecho para cada uno de ustedes en su desempeño profesional y en el futuro rigor científico que estemos aplicando dentro del proyecto de investigación en la Universidad Ciudadana. A nombre de la coordinación académica, cedo el uso de mi tiempo y el micrófono a la instructora del día de hoy, la doctora Minerva Castillo. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros. ¿Me podrían apoyar, por favor, cerrando sus micrófonos y luego me confirman por el chat si pueden ver la presentación? ¿Pueden ver la presentación o no? ¿No se ve? A ver, permítanme un segundo. ¿Sí, ya? Ok. Ya se ve. Gracias, Leonor. Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar. Ahora nos toca trabajar la sesión de hoy. Vamos a recordar lo que hemos visto hasta el momento. Ya tenemos definido y delimitado lo que es el tema. Ya pudimos dilucidar lo que sería el tema, encuadrarlo y encontrar antecedentes que nos permitan enfocar la temática. Hicieron un planteamiento de investigación. Ya lograron redactar las hipótesis, los objetivos y establecer los elementos de justificación de un protocolo. Ya podemos ser capaces de acompañar en el alumno en el proceso de dilucidar y de construir esta primera parte de la estructura. Hablamos del marco teórico la sesión pasada y la pertinencia que tenemos de apegarnos a los autores, de conocer diferentes fuentes de información, de ayudar a que el estudiante pueda tener la aproximación a diferentes fuentes de información. Y la última parte de la sesión pasada fue acerca de la metodología, lo que entendemos por metodología, lo que habíamos escuchado de metodología y que hay dos grandes enfoques por el tipo de datos que se manejan, que son cuantitativo y cualitativo. Hasta acá vamos bien, ¿verdad? Entonces, ahora me toca trabajar con ustedes y compartirles un poco acerca de la metodología cualitativa. Volvemos a lo mismo. Les invito a estar pendientes porque la participación es al azar. Entonces, vamos a comenzar la sesión de hoy. Vamos a ver si se encuentra presente. Humberto, ¿estarás por aquí? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Humberto, ¿estarás por aquí? ¿No? Siguiente. Jorge Flores, maestro Jorge Flores, ¿estará por aquí? Claro que sí. Yo esperaba que no me eligieran porque normalmente son los de rectoría y como yo soy de CBecas, pues se me hizo raro. Adelante, pues, maestra. Esto es de manera azarosa para todos. Maestro, ¿qué sabemos de investigación cualitativa? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué le recuerda cuando mencionamos investigación cualitativa? ¿Alguna idea que nos quiera compartir, que nos pueda compartir? ¿Alguna vez hemos como lo dices, cualitativa. Sí, bueno, como investigación cualitativa habla sobre aspectos de percepciones, no tanto cuestiones numéricas. Un ejemplo dado de una cualitativa es, por ejemplo, establecer si los alumnos son guapos o son feos, etcétera. Aspectos cualitativos que no son cuantitativos, pero se pudiera dar el caso que posteriormente a lo cualitativo podemos obtener datos cuantitativos. Indicadores, ok. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Nada. Ahora vamos a ver si Alejandro García. Maestro Alejandro, ¿estará por aquí? ¿A la 1? Maestro Alejandro a las 2. ¿No? Ok, siguiente. Gloria de la Garza. Maestra Gloria, ¿estarás por aquí? A ver si se escucha mi micrófono porque batallo con el equipo. ¿Sí? Perfecto, pero sí le escuchamos, maestra. Maestra, ¿algo que sepamos de la investigación cualitativa? ¿Alguna idea?
cuando analizamos cualidades en algún tema específico, como dijo el maestro, el análisis es acerca de cualidades o atributos de nuestra población que queremos investigar. Perfecto, muchas gracias, maestra. Vamos a ver quién complementa las aportaciones. Carolina Ramírez García. Maestra Carolina. Bueno. Hola. ¿Alguna idea adicional sobre la investigación cualitativa, maestra? Pues que tiene que ver con estudios más descriptivos. Okay. Es donde se utiliza la observación como parte de la metodología. Y pues hacemos o documentación de hechos, etcétera. Pues meramente es más la descripción de los elementos de estudio, ¿no? Muchas gracias, maestras. Muchas gracias, compañeros. Sí, gracias. Sí, esa descripción, básicamente la investigación cualitativa, como ustedes han dicho, es más de tipo descriptivo, se basa en percepciones, en cualidades, y tenemos diferentes definiciones respecto a los autores que se manejen. Por ejemplo, para Creswell dice que es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas, como puede ser el uso de las biografías, la fenomenología, la teoría fundamentada, entre otros, y examina básicamente problemas humanos y sociales. Por su parte, el Tenzin y Lincoln, que es de los más representantes de la investigación cualitativa, dicen que es un multimétodo, que la investigación cualitativa es un multimétodo focalizado, que es interpretativo, se basa en observaciones de tipo naturalista y se dan en situaciones naturales, y se trata de darle sentido e interpretar los fenómenos en términos del significado que las personas que lo están experimentando le otorgan. Como bien dijeron, es de tipo descriptivo, interpretativo, es el uso y recolección de una variedad de materiales empíricos que describen los momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de los individuos. Lo más relevante de una investigación cualitativa es que está enfocada a la comprensión profunda de un fenómeno dentro de su entorno natural. Entonces, cuando nosotros consideramos la posibilidad de hacer una investigación cualitativa, tenemos que tener muy en cuenta que es de tipo interpretativo, que va a suceder en el entorno como tal, no es algo que yo extraiga del entorno y me lo lleve a mi casa para analizar, sino que yo analizo en el entorno en sí y formo parte de ese entorno. Entonces es un elemento que debemos de considerar si estamos proyectando una investigación de tipo cualitativo. ¿Ok? Siguiente. ¿Todos listos? Viridiana, ¿estarás por acá, maestra? ¿Alguna característica adicional de la investigación cualitativa que recuerden que alguna vez haya escuchado? Pues bueno, yo lo relaciono con lo contrario, ¿no? Que es no se basa con números o cifras. Okay, perfecto. Con datos numéricos, no. Así es. Perfecto. Gracias, maestra. De nada. Vamos a ver quién complementa la aportación de la maestra Viridiana. Oscar González. ¿Estarás por aquí? Maestro Oscar a la 1. Oscar González a las 2. No vino. No vino. Ok, siguiente. Idalia Leal. ¿Por aquí estará? Maestra Idalia, ¿estará por acá? ¿No? ¿No? Siguiente. No. Ok, gracias. Cesario. Flores. Vamos a ver. Sí, maestra, aquí estamos. Ay, gracias, suertudo. ¿Alguna característica de la investigación cualitativa adicionales a las que han mencionado? Bueno, la investigación cualitativa nace como una respuesta al positivismo. De alguna manera, es como decía Heidegger, ¿no? El hombre es un ser interpretativo. Entonces, como una respuesta al positivismo que se basaba en números y se basaba en todo lo que es medible o empírico, surge la investigación cualitativa como una filosofía porque el positivismo dejaba muchos vacíos. Entonces nace también con la fenomenología de Heidegger, de Hegel, Husserl, que son otros los autores que han trabajado con la investigación cualitativa,
y se ha derivado en una serie de especializaciones, ¿no? Entonces, la investigación cuantitativa viene después, han resultado una serie de técnicas, como son los focus group, como es la fenomenología, como es la etnografía, como es la teoría fundamentada, que de alguna manera complementan y vienen a complementar la investigación o los vacíos que deja en la investigación empírica. Entonces, de alguna manera, como decía Heidegger, el hombre es un ser interpretativo, y como ser interpretativo complementa muy bien la otra cuestión. No es numérica en su esencia, pero para los resultados finales, por ejemplo, cuando se hace el criterio de verdad en la investigación cualitativa, pues debe ser numérico, porque de alguna manera se basa o se agota el resultado de la investigación cualitativa cuando las opiniones coinciden. Entonces, cuando se triangula. Cuando se hace la triangulación, y esa triangulación de alguna manera tiene que ser numérica, porque si no, pues no la podemos interpretar. No se basa en la observación, se basa en la interpretación. Sí, la observación es una investigación descriptiva y tiende a ser más cuantitativa. Entonces, la investigación cuantitativa es netamente una observación interpretativa y viene a contraponerse o viene a complementar la investigación empírica que viene con todo lo que es el área del positivismo del siglo XVIII y siglo XIX. Muchas gracias, maestro, por la aportación. La investigación cualitativa surge a raíz de la falta de la necesidad de poder darle otra perspectiva a los procesos de investigación como tales. Es 100% interpretativa, a diferencia, como dijo la maestra y el maestro, no se basa en números, sino se basa en esta parte de las percepciones y las interpretaciones. Por lo tanto, en la investigación cualitativa es muy importante considerar 3 elementos. ¿Quién y qué se estudia? ¿Qué es lo que estoy estudiando? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? ¿Y cuáles son los procesos que se están dando en ese lugar? El quién y qué se estudia nos ayuda a enfocar cuáles son los sentidos y los significados que se le dan al fenómeno que estoy investigando por parte del contexto en el que sucede como tal. La investigación cualitativa es muy particular en su método porque, como bien decían, es totalmente interpretativa, inductiva, multimetódica. A diferencia del otro tipo de investigación, aquí yo utilizo diferentes métodos para obtener la información porque lo que necesito es comprender la manera en la que sucede este fenómeno en ese contexto. Entonces, no me puedo apegar a un solo método de conocimiento y de abordaje del tema como tal. Emplea métodos de análisis y de explicación flexibles, se centra en la práctica real y se basa en un proceso interactivo en el que intervienen tanto el investigador como los participantes. Una característica igual de las particularidades del método es que el investigador está inmerso en el contexto. El fin último o lo ideal sería que el investigador logre formar parte de ese contexto y lograr interpretar de manera objetiva lo que sucede en ese contexto. Y la meta en investigación cualitativa busca descubrir lo nuevo o a partir de teorías desarrolladas empíricamente, es decir, de lo que está sucediendo en el contexto. No llegas con ideas preconcebidas, no llegas con hipótesis hechas, no llegas con objetivos ya previamente definidos en su totalidad, sino la meta y la construcción de los significados se va dando conforme el investigador se inmersa en ese contexto en particular y logra formar parte de ese contexto. Mire, es un método que es inductivo, entonces, que puede generar teorías o hipótesis. Sí, a partir del contexto que se analiza, y es un método inductivo que surge básicamente muy usado en el área de antropología. Pero que no comprueba. Sí, comprueba porque tiene análisis de comprobación como la parte de la triangulación. Sí comprueba. Pero a través apoyada del cualitativo. Del cuantitativo, perdón. No siempre, depende del tipo de diseño que estés usando. Sí se pueden usar indicadores cuantitativos, pero en lo cualitativo se logra la comprobación y la validez a través de la triangulación, porque se supone que logras a través del multimétodo obtener las mismas informaciones. Ok, gracias. De nada. Los componentes relevantes de una investigación cualitativa son los datos, los procedimientos, los informes y la información final obtenida. Los datos se obtienen
de la entrevista y la observación que se realiza al interior de ese contexto. Los procedimientos son analíticos e interpretativos, y este análisis e interpretación de la información te ayuda a ir encontrando similitudes y estar arrojando teorías de cómo se da y sucede el fenómeno o tema de estudio. Los informes escritos o verbales, generalmente en investigación cualitativa llevas notas de campo o diarios de campo, donde se espera que puedas describir lo que ha sucedido en ese contexto en particular, y la información que se obtiene va muy ligada al momento, al día, al grupo de personas o a la situación que sucedió en ese momento. Por eso siempre se utilizan las fechas y las referencias para entender la información que se está documentando. La investigación cualitativa se ocupa de la vida de las personas, de las historias, de comportamientos, del funcionamiento organizacional, de los movimientos sociales o de las relaciones interaccionales. Está basada en la comunicación, en la recolección de historias narrativas y descripciones de experiencias de otros. Entonces, perdón, entonces puede ser más personalizado, más particular. Es totalmente interpretativa, es una relación directa del investigador con el contexto. Ok, correcto. Pero como investigador necesitas tener la capacidad de no perder la objetividad y tener la capacidad de poder interpretar lo que estás conociendo desde la perspectiva del otro, porque a eso busca la investigación cualitativa, comprender el contexto en particular a partir de la cosmovisión de los que están inmersos en ese fenómeno de estudio. Okay. Y es parte de las finalidades de la investigación cualitativa, es comprender los significados que los actores le dan a sus acciones, vidas y experiencias y sucesos, comprender en un contexto particular, identificar fenómenos e influencias no previstos, comprender los procesos por los cuales los sucesos y acciones tienen lugar, y desarrollar explicaciones causales válidas de cómo se está desarrollando el fenómeno en sí. Yo estoy pensando en hacer una investigación cualitativa. ¿Cómo sé si mi investigación puede ser cualitativa? Generalmente la pregunta de investigación que se plantea empieza con un qué o un cómo. El entorno del tema necesita ser explorado, es un entorno que necesitas estar inmerso en él. En ocasiones estoy buscando un tema que no ha sido documentado o detallado a profundidad y requiere un análisis profundo con cierto conocimiento de cierto tiempo. Entonces también podría pensar que voy a hacer una investigación cualitativa. O en ocasiones se tiene la exigencia de estudiar a las personas en sus situaciones naturales. Y algo muy relevante es que debemos de considerar que el investigador es una persona que aprende activamente y puede narrar en términos de los actores en lugar de constituirse como un experto en el tema. Y es un elemento, una característica que es muy relevante cuando intentamos hacer investigación cualitativa. No es tener la capacidad de desaprender lo que yo tenga respecto a mi tema y tratar de comprender cómo ese contexto me lo está interpretando, lo está viviendo y lo está experimentando. O sea, yo como investigador no soy un experto en el tema, sino que formo y logro formar parte de ese contexto para entender la manera en la que ese grupo, conjunto de personas interpretan las acciones o el fenómeno de estudio. La investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por sus interacciones. Es decir, se ubica en un contexto particular en el que se tiene lugar, trata de comprender dichos contextos y sus procesos y explicarlas recurriendo a la causalidad local. Es decir, lo que yo encuentre, lo que yo interprete a partir de lo que ese contexto me da, es pertinente para ese contexto. Por eso es muy importante la documentación y la información que se obtiene en investigación cualitativa. En investigación cualitativa tenemos diferentes diseños de la manera en la que se puede realizar una investigación cualitativa, que puede ser la teoría fundamentada, la etnografía, los diseños narrativos, a través de la investigación-acción y los fenomenológicos. ¿De qué depende que yo pueda escoger cierto diseño? 1, del tema que estoy planteando. 2, del tiempo que yo tenga disponible. 3, de la información, de mis fuentes de información. Y la capacidad que yo tenga de poder estar adentro de ese contexto, a profundidad en ese contexto. Entonces, estos son los 5 diseños. El primero es la teoría fundamentada.
La teoría fundamentada prácticamente es la proposición teórica que surge a partir de los datos obtenidos, más que de estudios previos. Es una información que se genera del entendimiento del fenómeno educativo, psicológico, social. Es la manera en la que yo explico el fenómeno que estoy estudiando. Esa es la teoría fundamentada. La etnografía, por su parte, busca describir, analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. La etnografía es una herramienta muy utilizada en antropología. Analiza lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente, así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales. Presentan los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. O sea, la etnografía es la interpretación a partir de este grupo social amplio. Un estudio narrativo, por su parte, es recolectar la información respecto a las historias de vida de alguien, de un grupo, de un proceso en particular, describirlas y analizarlas. El interés en sí son personas y el entorno que rodeaba a ese grupo o personas. Las fuentes de información son las autobiografías, las biografías, las entrevistas, los documentales, los artefactos, es decir, los materiales a los que pudo tener acceso esa persona, los testimonios de la comunidad en la que esa persona vivía, los diarios, las grabaciones, toda aquella información que haya sido de primera mano, que haya estado vinculada con la persona que yo estoy interesada en conocer, y se puede referir a toda la historia de vida de un personaje, a un pasaje o época en específico, o a uno o varios episodios que se consideran relevantes. Estos son los estudios del diseño narrativo. La investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos para mejorar prácticas concretas. Se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. La investigación-acción es tú formas parte del contexto y estás modificando lo que sucede ahí, ¿ok? Las fases esenciales de estos diseños son observar, pensar y actuar. Y el actuar se refiere a resolver problemas e implementar mejoras, las cuales se dan de una manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema es resuelto en su totalidad y el cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente. En la investigación-acción estamos formando parte de los cambios que se dan de manera constante en ese contexto. Y por último, los estudios fenomenológicos se enfocan en experiencias individuales, subjetivas de los participantes. Responden a la pregunta ¿cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona, individuo o grupo o comunidad colectiva respecto al fenómeno de estudio? Y el centro de indagación de los estudios fenomenológicos es la experiencia de los participantes respecto a un elemento en particular. Estos son los 5 tipos de diseños de investigación cualitativa. La recolección de datos en investigación cualitativa, les comentaba al inicio que es un proceso multimétodo, es la observación participante, las entrevistas no estructuradas son de libre, análisis documental, encuesta, estudio de casos y análisis de contenido. Como experiencia personal les comento, he tenido la oportunidad de estar en diferentes procesos de la investigación cualitativa y la primera que tuve de investigación cualitativa me toca formar parte de un equipo de investigación que estaba estudiando violencia masculina en el hogar durante el embarazo. Y mi primera tarea consistió en hacer la categorización de los datos. Y después de que se habían aplicado observaciones y entrevistas no guiadas a un grupo de mujeres muy amplio, me toca ser parte del proceso del análisis de datos. El análisis de datos en investigación cualitativa se considera el momento más oscuro que sucede porque tienes un montón de información de diferentes perspectivas, que cada fuente de información proviene con una historia de vida, con una experiencia, con un contexto. Entonces, en este caso eran de verdad muchísimas personas respecto al tema que se estaba investigando y aquí me toca comprender que habría que documentarse teóricamente sobre el tema y poder encontrar los elementos comunes que suceden de todas las aportaciones que se había hecho a las entrevistas a mujeres respecto a la violencia masculina en el hogar. Y se logran establecer a partir de los referentes teóricos cuáles son los extractos de información que
que son comunes. ¿Cuál de esta parte de la entrevista refiere a violencia, a qué tipo de violencia y en qué momento del embarazo, ¿no? Me toca analizar 14 cajas de documentación respecto al tema, y es muy importante entender cuáles son los referentes teóricos, pero sobre todo comprender de qué manera esa persona te está relatando la experiencia para poder entender cómo ella cataloga el proceso de violencia. El análisis de datos en investigación cualitativa emerge a partir de la información que ellos te dan y se da a la luz de los referentes teóricos. Todo sucede de manera constante, o sea, yo voy encontrando similitudes y diferencias que me llevan a hacer grupos de información para poder hacer el análisis de datos. El análisis de datos generalmente se da en 3 momentos. El primero, que es el descubrimiento, luego la codificación y luego la relativización. El descubrimiento es encontrar cuáles son los temas comunes, examinar los datos y encontrar similitudes. Bueno, toda esta información, ¿a qué se refiere? Específicamente a mí me tocaba documentar 5 tipos de violencia y eran legajos de entrevistas de 14, 20 páginas. Entonces, ¿qué parte? La página 8 era de violencia en física, la parte 9 era de violencia psicológica, la parte 10 era de violencia económica. Entonces, ¿qué apartado de cada entrevista de todas las mujeres abordadas respondía a qué esquema de violencia? Luego se tiene que hacer la codificación. Es la reunión y análisis de datos similares. Todo este bagaje de información es respecto a este tipo de violencia, ¿ok? Pero ¿cuáles son las categorías? ¿Qué tipo de violencia? O sea, es violencia física, pero es la que deja secuelas, la que no deja secuelas, la que es a modo de juegos. Entonces, en la codificación vamos encontrando y delimitando de manera más específica los subgrupos o subtemas que se dan en investigación cualitativa. Y por último, el comprender el momento y el contexto en que los datos fueron recogidos. No es lo mismo entrevistar a una mujer que acaba de experimentar una situación de violencia a aquella que la experimentó hace un mes. Entonces, por eso es muy pertinente cada vez que se recolectan los datos y se interpretan los datos en investigación cualitativa, el tener muy claro el momento en el que fueron recogidos la información. Básicamente son 3 procesos, o sea, son 3 momentos en que se da la codificación, el proceso de análisis de datos, que es el descubrimiento, la codificación y la relativización. Y un ejemplo más cercano lo vivimos el sábado con el curso de Mayanín, donde decía, bueno, de estas dimensiones, ¿cuáles son ustedes en grupos van a decir cuáles son las características, ¿no? Entonces, cada quien en su grupo hizo un listado inicial muy largo y después ella dijo, bueno, son estas, ¿cuáles de ese listado pertenece a qué característica? Y ya a partir de la información que Mayanín nos compartió el sábado, pudimos ir identificando y haciendo un cuadro y decir, bueno, este era social, este era interpersonal. Y esa parte es un proceso de codificación de la información donde a partir de 4 fuentes de información, que eran los 4 miembros del equipo, logramos tener un cúmulo de información e irla codificando, y es relativa porque cada quien aporta desde su experiencia vivida y en el contexto en el que estábamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Gracias. Ok, bueno, ¿listos? También como experiencia personal les quisiera comentar que en algún momento me tocó participar en vivir una temporada en la Sierra Tarahumara. Me invitan a participar en un proyecto educativo en la Sierra Tarahumara. Entonces yo llego con un proyecto de investigación-acción para poder identificar las necesidades educativas especiales en niños indígenas en 8 comunidades de la Sierra Tarahumara. Entonces yo voy por un proyecto en específico sin antes haber conocido el contexto. Cuando yo llego a la Sierra Tarahumara, pues la verdad era muy diferente a lo que mi mente había pensado y sucedieron varias cosas. Me asignan 8 comunidades y a la primera comunidad a la que me asignan, pues yo sin saber y sin conocer culturalmente los usos y costumbres, cometo el error de entrar a la iglesia y de sentarme del lado equivocado.
Nunca me percaté que las mujeres se sentaban de un lado y los hombres del otro. Fue una ofensa para el pueblo. Tuve que pedir disculpas al gobernador de la comunidad porque si no me expulsaban de la comunidad. Y después de eso, un mes, nadie me habló en esa comunidad. Entonces, el poder entender que yo no podía llegar, pues ya llegué con permiso, vengo a trabajar con los niños, pues no era tan fácil. Había que entender la manera en la que esa comunidad le daba cabida a los externos y la manera en la que era mi papel para poder entrar y trabajar con los niños rarámuri. La verdad es que de entrada fue un proceso muy fuerte porque un mes en esa comunidad nadie me habló. Nadie de los rarámuris hablaba conmigo porque yo había cometido un error al inicio, tuve que disculparme públicamente. Cuando llegué a mis otras 7 comunidades, la verdad, eso ya no me pasó, ya me quedaba al final y ni entraba a la iglesia porque era donde sucedían los actos en las comunidades. A lo largo del tiempo, yo logro identificar a través de un proceso de investigación-acción la manera en la que se constituyen los procesos educativos en 8 comunidades indígenas rarámuris, pero logro documentar a través de un proceso etnográfico la interpretación que le dan al ser maestro en las comunidades de la Sierra Tarahumara. Entonces, me permitieron formar parte de 8 comunidades a lo largo de 15 meses y poder comprender la cosmovisión cultural respecto a los procesos educativos, tanto a la construcción del ser maestro como al proceso de educar, que es muy diferente. Entonces, a partir de esa experiencia, donde puedo documentar a lo largo de 15 meses el proceso en sí de la comunidad, de 8 comunidades rarámuris, logro identificar las necesidades respecto a educación desde la perspectiva de los niños y desde la perspectiva de los docentes. Establecemos áreas de trabajo que nos permitieron darle seguimiento por los próximos 5 años. Entonces, creo que el considerar siempre conocer de manera previa el contexto, el darse la oportunidad de experimentar desde la cosmovisión del otro, la manera en la que se construye un elemento, que en mi caso era educativo, eso permite poder comprender y saber por qué los fenómenos suceden. O sea, yo llegaba por una encomienda en particular de las cosas no estaban funcionando en las diferentes escuelas y pues para mí fue muy fácil decir, bueno, hacemos esto y esto y esto y se soluciona. Pero la verdad es que fue un proceso de enriquecimiento durante 15 meses que logré documentar información que no se había documentado antes a través de una etnografía y me permitieron conocer y formar parte de 8 comunidades de la Sierra Tarahumara que definitivamente logras entender la manera en la que una comunidad funciona cuando logras formar parte de ese contexto. Entonces, creo que es muy relevante compartirlo porque son la forma en la que se analizaban y recolectaban los datos que es respecto a esto. Entonces, ya para concluir, alguien que me quiera hacer un resumen, que ahorita va a aparecer Salvador Rodríguez, ¿estará por aquí? Hola, buen día. Un breve resumen de lo visto el día de hoy, compañero. Mira, hemos estado tocando el tema de investigación cualitativa y hemos mencionado que está basada en la percepción, ¿sí? Y si interpreto tus palabras, es la interpretación de una realidad desde el punto de vista del investigador, que va cambiando conforme va conociendo a la comunidad, ¿sí? Y entonces esa realidad resulta que es completamente diferente, ¿no? Sí, y como todo proceso de investigación, igual la parte cualitativa pues tiene un proceso, ¿no? Sí, todo aquello que no tenga que ver con datos numéricos, como podría ser el planteamiento del problema, pues hablas de percepción, ¿verdad? Y te va a ir cambiando la realidad en función de lo que tú observas como parte de la aplicación de una técnica, ¿sí? Y se puede decir que dentro de lo que es un proceso de investigación, hay partes complejas, como es esta, donde debe ser de autoría propia, ¿verdad? Porque es tu percepción de una realidad y va cambiando en forma de cómo va recolectando esa información, ¿no? Así es. Pero también, como dicen muchos autores, ¿no?
la tendencia de una descripción cualitativa depende mucho del perfil de cada uno de nosotros, porque resulta que al final, ¿verdad? Quien te pide resultados te pide que los cuantifiques, curiosamente, ¿no? Sí, o sea, te dice, ahora cuantifícamelo, si no, ¿cómo voy a cambiar algo que no puedo medir, ¿no? Pero la tendencia de todo el proceso de investigación está en base a conceptos, en base a percepciones, ¿no? Sí, muchas gracias. A tus órdenes. ¿Alguien más que nos pueda complementar el resumen del día de hoy? A ver. Silvia Mireya Mejía. Ay, yo una disculpa porque llegué un poquito después, pero bueno, lo que pude observar fue la parte de, pues, a cómo analizar los datos, que me gustó la parte que dijo que era el momento oscuro de la investigación cualitativa, porque sí, realmente es muy oscuro, pero cómo es que nuestra percepción cambia totalmente la forma en que vas avanzando en tu investigación. Y sobre todo la experiencia que nos comentó de cómo es que durante un mes no le hablaron porque se había sentado de un lado, y eso también te ayuda a ver cómo están dentro de la comunidad y cómo tú vas interpretando los datos y cómo es que tú puedes cambiar el giro incluso de tu investigación. Bueno, no total, pero pues sí, los datos van modificándose. Entonces, esa parte, quería mencionar. También de la codificación, sobre todo en las categorías, que vamos encontrando más y más categorías a lo largo de la investigación. Así es. Mientras más leemos, más encontramos. Sí. Gracias. Muchas gracias. Y ya para finalizar, en investigación cualitativa, el conocimiento es construido socialmente por las personas que participan en la investigación. La tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la experiencia vivida desde el punto de vista de quienes lo experimentan, así como comprender sus diversas construcciones sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento. La investigación es parte de un producto de los valores del investigador y no puede ser independientemente de ellos. El investigador y los individuos estudiados se involucran en un proceso interactivo porque el investigador forma parte de ese contexto y el conocimiento resulta de la interacción social y de la influencia de la cultura. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Que nada más se basa en análisis de casos y en recolección de información o de experiencias de otras personas. ¿Es correcto? Sí, tiene mucho que ver con la interpretación, de conocer y poder interpretar la información desde el punto de vista de los otros. Yo como investigador no soy el experto, sino que dejo que los otros me den a conocer la información y yo puedo interpretarlos desde los ojos o la perspectiva de los otros. No yo llego como el experto. Hola, Mayanín, ¿te escucho? Perdón. Hola, ¿cómo estás? Nada más una situación. Yo batallaba un poco a la hora de que me piden la hipótesis de este curso. Entonces, en realidad, yo sí es que no voy a poner una hipótesis. Yo estaba acostumbrada, cuando la investigación va a ser más de corte cualitativo, no tener una hipótesis, sino más bien manejarme con una pregunta fuerte de investigación, una pregunta general que responda al objetivo general, y luego una serie de preguntas que yo he dado en llamarle preguntas satélite, ¿verdad? Que van en vez de la hipótesis, yo voy contestando una lista de 4 o 5 preguntas importantes. Sí, de hecho, en cualitativa no se manejan hipótesis, se manejan guías, preguntas guías o temas guías, porque como tú llegas sin ideas preconcebidas al contexto, cuando llegas la hipótesis es la resolución de todo. Entonces, aquí se espera en investigación cualitativa que tú no tengas resuelto el cómo, sino que tú lo vas a ir construyendo a lo largo en investigación cualitativa no se manejan hipótesis. Se manejan preguntas. Gracias, Mayanín. Gracias a ti. Yo nomás quería hacer un último comentario. Claro. Cuando tenemos muchos documentos, cuando tenemos muchas fotografías, cuando tenemos muchas entrevistas, hay una serie de software en el mercado, inclusive algunos libres. Por ejemplo, está el AtlasT, está el En Vivo, está el CudeMiner, pero hay otra serie de software que están libres, inclusive de nueva versión, que nos ayudan mucho a encontrar esas categorías y esos códigos que
que nos permiten trabajar con las categorías y subcategorías. Entonces, lo que antes se hacía de una manera manual, pues la tecnología misma ha facilitado mucho este trabajo. Y para esto puedes irte del método inductivo o inclusive puedes trabajar con el deductivo, es decir, trabajas tú, primero estableces las categorías y después a partir de ahí tú trabajas, o la otra es simplemente te vas en la investigación a ver qué encuentras, ¿no? Sí, ¿cuáles son las similitudes que se encuentran? Pues sí, pero pues nada más como una información, hay 4 o 5 software ya disponibles y hay 2 de versión libre para que los que de alguna manera están empezando en esto, pues sepan que hay un auxilio en la tecnología para no leer y estar leyendo, sino que el mismo software lo va. Sí, gracias a Dios la tecnología nos permite que ese momento oscuro se vuelva menos oscuro. Así es. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, duda, inquietud? Hola, buenas tardes. Nada más tengo una inquietud. Cuando fue a hacer ese estudio ahí en Andel, ¿no le dieron así una guía o una plática conforme a lo que era el sitio, el lugar, la población, etcétera? Te dan una introducción general, te describen cuáles son las características de la comunidad, pero pues no, habían elementos que no estaban cubiertos como tal. Pero fue muy enriquecedor, me ayudó a comprender el lenguaje en 3 meses, el hecho de que un mes nadie me hablara. Sí. Así Gracias. fue. De nada. Leonor, ¿te escucho? Tienes levantada la mano, Leonor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nosotros hemos realizado varias investigaciones cualitativas a través de una investigación que yo hice. Se están haciendo 3 investigaciones en Colombia sobre exclusivamente del perdón y sobre los desplazados en Colombia. Entonces, le pusieron el modelo Leonor Ramos porque se copiaron de todas mis variables. Gracias. Entonces, yo hice una codificación, hice variables y las codifiqué, y a raíz de ese modelo están haciendo 3 investigaciones en Colombia. La idea aquí era cómo las vamos pues a analizar y cómo las vamos a interpretar. Entonces, estamos utilizando el Mascuda, que también lo dan libre por un tiempo, parece que es un mes. Entonces, en un mes tenemos perfectamente cómo subir las codificaciones y al final nos dan gráficas con porcentajes que después dices, ¿cómo es cualitativa? Bueno, haces una interpretación a partir de las gráficas, prácticamente. Sí, a partir de los elementos en común. Sí. Buenísimo, Leonor, gracias. Y está muy padre el software y trae muchas herramientas, entonces incluso no es caro para comprarlo, está súper padre. Y te sirve, incluso ya viene que lo puedes hacer en investigación cuantitativa, mapas, un montón de herramientas que trae ya el software, entonces está súper padre para hacer este tipo de investigaciones. Agilizan el proceso de análisis de datos y favorece la interpretación de lo mismo, el que tú puedas usar una herramienta tecnológica. La verdad es que ha sido un elemento muy usado para poder acortar los tiempos de los resultados en investigación cualitativa, porque los montones de información generalmente son muy amplios y esto te permite identificarlos de manera más corta. Gracias, Leonor. Sí, inclusive al principio cuando empezamos a conocer lo que era la investigación, uno de los maestros nos puso que ya que tienes la entrevista, ahora la vas a hacer por colores, y a través de los colores, pues ya, y es prácticamente lo que te hace el software. Entonces, es una herramienta muy buena y muy fácil de usar, entonces está muy padre porque aparte te da todos los resultados. Ok, gracias. De nada. Margarita, ¿tenías una pregunta, aportación? Porque vi que levantaste. Hola, sí, tenía la manita. ¿Cómo están? Mire, la verdad, todo súper claro la sesión anterior y esta así súper de la mano, muy claro. Gracias. Todo. Sí, súper bien. No, yo solo quería comentar que cuando yo realicé la investigación para mi doctorado, yo capacité, fue en un alumno de secundaria, a mí me interesaba mucho saber cómo se podía hacer que los alumnos de secundaria desarrollaran sus capacidades, sus habilidades superiores de pensamiento. Entonces,
al principio platicando con algunas personas del medio me decían, pero entonces, ¿por qué no es una investigación cuantitativa? O sea, si quieres saber si realmente los alumnos lograron una mejoría, pues eso lo van a demostrar en sus calificaciones finales, en sus exámenes finales, si en el tiempo que estuvieron trabajando hubo un cambio. Pero la verdad, no me interesaban los números, yo no quería números. O sea, yo quería observarlos a ellos dentro de sus clases de matemáticas, de español, de ciencias, observarlos cómo iban ellos demostrando cualitativamente, porque esa es la palabra, o sea, cómo iban ellos demostrando la manera en que iban haciendo todas sus deducciones, iban haciendo aquellas inferencias. Entonces fue súper gratificante y no me arrepiento de que haya sido así, o sea, eso era lo que yo quería y se dio muy bien, o sea, con las categorías no utilicé un software para clasificación, pero sí hice todas mis categorías y fue muy reconfortante haberlo hecho así. Muchas gracias. Creo que cuando te das la oportunidad de adentrarte tanto a un contexto, la experiencia personal vivida es muy amplia y el uso de las herramientas de software, pues ya es a gusto de cada quien, la verdad. Sí agilizan mucho el proceso de la identificación de los elementos en común y el análisis de datos, pero también es muy divertido usar colores y cortar y pegar por secciones y tapizar el cuadro para poder identificar las cosas. Muchísimas gracias, compañeros. Por mi parte ha sido todo. Ha sido un gustazo y un placer compartir con ustedes un poco de la experiencia. Muchas gracias. Si no tienen más comentarios, muchas gracias por la sesión. Gracias, todo muy claro. Muchas gracias, muy interesante todo. Gracias. Gracias, maestra. Estas dos últimas, lo que en muchos cursos no. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. El día de mañana continuaremos con el desarrollo del curso de metodología de investigación con la última sesión, que es la sesión 10, a las 7 de la tarde. Les recuerdo también que será la clausura del curso. De igual forma, en un momento más les comparto la liga de asistencia. Doctora Minerva, gracias por su tiempo y por su atención. Buenas tardes a todos y estaremos viéndonos el día de mañana. Gracias. Gracias, buenas noches.